Pues pasamos al último debate, no os desconectéis, el mejor vino viene al final. Y ahora se va a debatir anti-TNF versus otras opciones en enfermedad inflamatoria intestinal. Siempre lo nuevo es lo mejor. Y yo voy a presentar al primer ponente, a la segunda ponente la presentará el primer ponente, y el primer ponente es nuestro compañero y amigo de Centro Médico Tecnon, un exponente bien conocido en enfermedad inflamatoria intestinal, el doctor Miquel Sans. Miki, cuéntanos si todo lo nuevo es mejor o no. Pues mil gracias, Fermín, encantado de compartir curso de enfermedades del colon ya por 8º año, aunque sea en estas circunstancias difíciles. Y haremos una revisión rápida. Os aviso que este es un debate con Elena Ricard, que la conocéis y la presentaremos luego, en la cual no hay dos opiniones, sino lo hemos repartido de forma un tanto diferente. A mí me corresponde, yo me autoasigné la parte fácil, que es la de definir el problema, y le he dejado la parte difícil a Elena, que es la de explicar cómo se soluciona el problema, o qué hay que hacer realmente. Vamos a ver la situación, cuál es lo que tenemos entre manos y qué situaciones plantea. Fijaros, si de alguna cosa podemos estar orgullosos en inflamatoria, es que, perdonad, ahora me doy cuenta que una de las cosas que puedo hacer es sacarme esto, qué bien, qué gusto. Por favor, decía, en inflamatorio intestinal, Fermín decía que en colon irritable, en funcional, hay muchas opciones de tratamiento, nosotros también tenemos muchos caminos para llegar al objetivo. ¿Por qué hay muchas opciones? Hay muchas opciones, muchas posibilidades, porque la fisiopatología de cronicolitis es muy compleja. Os la resumo: epitelio, microbiota, antígenos de microbiota y también de la dieta, reconocimiento por Toll-like y por NOT2, aumento de permeabilidad, como también comentaba el doctor Mearin en IBS, reconocimiento de estos antígenos, coestimulación, activación de muchas células con muchos mediadores que acaban aumentando aquello que conocéis como moléculas de adhesión que están encima en la superficie de los leucocitos y también del endotelio, y que esto permitirá que el leucocito emigre, se vaya del vaso sanguíneo a causar inflamación. Fijaros que aquí hay muchísimos elementos, muchas oportunidades de intervención. Desde el principio, y son más de 20 años, sabíamos que en toda esta cascada inflamatoria la molécula TNF-alfa juega un papel clave. Y no es extraño, por tanto, que hace ya más de 20 años la primera estrategia de tratamiento biológico en cronicolitis fueran los anti-TNF. De hecho, los que vivimos esa época, yo recuerdo los primeros tratamientos con infliximab en el Hospital Clínic, pues llevaba yo 8 o 10 años en inflamatoria intestinal utilizando mesalazina, corticoides y inmunosupresores, y me dieron un Ferrari, me dieron un fármaco mucho mejor. Y sobre todo, fijaros solo un detalle, hasta hace 20 y pico años el cronocolitis que fracasaba con estos fármacos iba a cirugía. Y era frecuente llevar pacientes a cirugía, mientras que ahora, con infliximab y los que han venido luego, ahora es mucho menos frecuente. Por lo tanto, es evidente que cambiamos realmente 600 por Ferrari. Revisaremos muy rápidamente, por un tema de interés de tiempo, los estudios pivotales, los resultados de los anti-TNF. Empezamos por infliximab, estudio de Targan, New England, hace más de 20 años, aprendimos que una sola dosis de 5 miligramos por kilo de infliximab induce remisión. Datos a 4 y 12 semanas de respuesta y remisión. A continuación, si una dosis va bien, vamos a probar qué ocurre si damos 3 a las clásicas semanas 0, 2 y 6. Pues como era de esperar, como todos sabemos y hacemos ahora, 3 dosis, mejor datos de inducción de la remisión en enfermedad de Crohn que una sola dosis. Y si esto, después de hacer el tratamiento episódico, que durante años fue así, si luego damos cada 8 semanas dosis endovenosas de infliximab, como era de esperar, veis las líneas verde y rosa, respecto a la amarilla placebo, 5 o 10 miligramos de infliximab, mucho mejor que el placebo a lo largo del tiempo, enfermedad de Crohn. Nos dimos cuenta, y este es un estudio de Dan Present, también en New England, también hace ya más de 20 años, que en aquellos pacientes con Crohn que tenían fístulas de enfermedad perianal, este fármaco tenía, en algunos casos, resultados espectaculares en este subtipo de pacientes tan difícil de tratar. Y al hilo de las primeras descripciones
ocasionales, anecdóticas, igual que el estudio ACCENT-1 vio inducción y mantenimiento en Crohn luminal, el estudio ACCENT-2, unos años más tarde, evaluó inducción y mantenimiento en el Crohn con enfermedad perianal, básicamente, enfermedad fistulizante. Y, como podéis ver, ya de entrada en la inducción, un 70% casi respondía, que es una cifra espectacular, insisto, para este subgrupo difícil de tratar, y de los que responden y continúan con cada dosis cada 8 semanas, de nuevo, igual que el Crohn luminal, también en el Crohn perianal y fistulizante, clara mejoría respecto al placebo, tanto si miras respuesta como si miramos más exigente remisión. Y la colitis ulcerosa, pues vino a continuación, tenía sentido, enfermedades inflamatorias, si este fármaco va muy bien en Crohn, probemos en colitis, estudios ACT1 y ACT2, pivotales, y tenéis los datos a semanas 8 y 30, remisión. En los dos, claro, son estudios paralelos, casi idénticos, resultados muy parecidos de beneficio clarísimo de las dos dosis de Inflixi, 5 y 10, respecto al placebo. Esta diapositiva creo que es importante, quizás es una de las más importantes de la charla, porque en este subgrupo de pacientes con colitis ulcerosa grave, en los cuales ha fracasado los esteroides, o sea, corticoresistente, hay muy pocos estudios. Tenemos datos de ciclosporina, positivos, es una opción, pero en cuanto a biológicos, solo Infliximab tiene este tipo de diseño, un diseño muy agresivo, en el cual, en esta situación grave, paciente ingresado, resistencia a esteroides, se randomizó a Inflixi o placebo, y fijaros que en la rama Infliximab salvó el colon el 71% de los pacientes, mientras que los que tuvieron menos suerte y fueron a placebo fue solo el 33%, un 40% de delta de diferencia en algo tan duro como es la colectomía. Insisto, en esta situación, este subgrupo de la colitis grave resistente a esteroides, podemos asumir que otros biológicos van bien, pero no tenemos un estudio como este que está específicamente diseñado. Cambiamos a adalimumab. Y de nuevo, muy rápidamente, primer estudio de búsqueda de dosis, el Classic 1, se comparaba 3 posibles posologías de adalimumab contra placebo, la dosis más alta, la de empezar con 160 y luego 80, esa es la que tuvo un mejor resultado y a partir de ahí se adoptó. Y el estudio CHARM, mantenimiento, pues exactamente lo mismo, diferencia clara respecto al placebo, a corto plazo, a medio año o al final del año. También aquí se empezó por Crohn y luego se probó en colitis ulcerosa. Aquí he de decir que he hecho un poquito de trampa porque en esta diapositiva he mantenido la escala del 0 al 100. En otras diapositivas no era así. He hecho trampa porque quiero resaltar que aunque se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa de la dosis alta, el 160-80 respecto al placebo, y por tanto, por eso adalimumab está aceptado en Europa, en Estados Unidos, para tratar en colitis ulcerosa, hombre, la magnitud de la diferencia entre fármaco y placebo es de un 9% aquí el delta, y como todos sabéis el concepto del número necesario para tratar, has de tratar 11 pacientes para obtener una remisión. Son datos, en este caso yo creo que, aunque no se pueden comparar, una cosa es Crohn, otra es colitis, hay diferentes criterios de inclusión y de evaluación de la respuesta, pero tenemos la sensación, yo creo que muchos de nosotros, de que en Crohn Infliximab y adalimumab van igual y en cambio en colitis, por motivos que no tenemos muy claro, es posible que sea claramente mejor Inflixi que adalimumab y en cualquier caso, en los más graves y resistentes, ahí solo está el estudio con Infliximab, no con adalimumab. Vuelvo a la patofisiología de la IBD, y que dije que era muy compleja y daba oportunidades de actuar en muchos sitios. El TNF fue el primero y más obvio, pero también es verdad que las citoquinas 12-23 y las moléculas de adhesión juegan un papel clave. Y esto ha llevado al desarrollo más reciente, ya no son 20 años, son 5, de nuevos fármacos. Por tanto, si a mí me habían dado un Ferrari con el Infliximab mejor que el 600, bueno, quizás tengo ahora un Fórmula 1 y puedo correr mucho más y será mucho mejor. Bueno, ahí pongo 3 interrogantes, no digo que no, pero es parte de este debate y lo resolverá Elena. Insisto, yo planteo el problema y Elena lo resuelve. Veremos si es así o no es así. Sabemos que, aparte del clásico TH1, TH2, esta vía 17-23 es muy importante. Ustekinumab bloquea tanto la 12 como la 23, es una ventaja esta dualidad, y
el estudio pivotal, o los dos estudios, el UNITY 1 y 2 en Crohn, fueron claramente positivos, con buenos deltas, buenas diferencias respecto al placebo. Y las moléculas de adhesión, también podemos actuar ahí. Mencioné muy brevemente que los leucocitos deben de salir del vaso sanguíneo para causar inflamación. Lo hacen con un proceso de rodamiento, adhesión y migración que está regulado por esas moléculas que veis en diferentes colores en superficie del leucocito o en superficie del endotelio. Pues eso se puede bloquear y si las bloqueamos evitaremos que el leucocito pueda causar inflamación. En el intestino es básica esta interacción entre el alfa-4 beta-7 del leucocito y el MAdCAM-1 del endotelio. Es la responsable, es la llave que abre la puerta para la recirculación de linfocitos en la mucosa intestinal y ahí es donde actúa vedolizumab, bloqueando alfa-4 beta-7. Pues bien, tenemos datos brillantes en colitis ulcerosa para cualquier outcome, remisión clínica, mucosal healing, la que queráis, claras diferencias respecto a placebo y en este caso, de nuevo, la enfermedad de Crohn, también hay diferencias, el fármaco ha sido aprobado en Europa y Estados Unidos y de nuevo yo, aunque no se puede hacer una comparación directa, tenemos la sensación de que los datos en colitis son mejores que en enfermedad de Crohn, aunque sigue siendo una opción perfectamente válida en esta enfermedad. Y se mencionaba de la conveniencia o no de ir al hospital de día para que te pongan un fármaco complejo que es inmunogénico, pues las pequeñas moléculas no son inmunogénicas, se toman por vía oral y se toman en casa. Y hay diferentes inhibidores de estas moléculas de señalización que son las JAK, hay varios. A la práctica nos interesa el que ya está aprobado para su uso en colitis ulcerosa y puede serlo pronto en enfermedad de Crohn también, esperemos, que es tofacitinib. Y de nuevo os muestro los dos estudios pivotales con diferencias estadísticamente significativas en colitis ulcerosa, el delta de un 10, 12, 13%, pero en cualquier caso, insisto, estadísticamente significativo. Y mencionar, no está comercializado, el concepto de los fármacos S1P. Aquí en mitad del gráfico tenéis el ganglio linfático. Los linfocitos también recirculan pasando por los ganglios linfáticos y ese paso está mediado por un receptor que es el S1P. Pues bien, hay un fármaco que es ozanimod, que a base de bloquear y retener los linfocitos en los ganglios linfáticos, impidiendo que vayan al intestino a causar inflamación, a causar daño, ese es el rationale, el concepto, se ha demostrado en este estudio, el True North, que es eficaz en colitis ulcerosa. Veis resultados significativos para remisión, respuesta y mucosal y cicatrización mucosa. Por tanto, no aprobado todavía, pero yo creo que la nueva familia de biológicos que llegará seguro a colitis con ozanimod es este tipo, los S1P. Últimas diapositivas para mencionar esto y dejarle en bandeja a Elena que resuelva el problema que yo os he planteado. Hemos visto diferentes posibilidades, algunas ya en el mercado, pero tenemos esta barrera, gran barrera que nos separa. El objetivo sería tener todos los pacientes bien, 100% de remisión. Pues tenemos un muro que no hemos sido capaces de superar. En esta diapositiva no quiero que os fijéis en el detalle. He traído solo un outcome, un concepto, curación mucosa, solo una enfermedad en Crohn. Podría traer otras diapositivas de remisión, de respuesta, de colitis. Y aquí os muestro datos de adalimumab a la izquierda, infliximab en el medio, ustekinumab a la derecha. Que además no se pueden comparar porque son diferentes pacientes, diferentes mediciones. Pero quedaros con la idea de la magnitud. 20, 7, 17, solo ese 46 a largo plazo. Es decir, siempre muy por debajo del 50%. Lo esperable con tratamiento biológico al año es 25-30%. Por tanto, insisto en que tenemos ahí un muro que han ido saliendo fármacos, pero no hay ninguno que se vaya al 80% de remisión, ni mucho menos. ¿Cómo saltamos esto? ¿Cómo superamos esto? Pues mis últimas diapositivas son para mostraros un intento fallido de saltar ese muro y acercarnos al 100% de remisión en nuestros pacientes. Es el estudio SEREN, hecho en colitis y Crohn, por tiempo os enseño solo colitis, y el concepto es muy sencillo. Si la dosis, en la búsqueda de dosis se vio que la dosis más alta, la de 160-80, era la mejor, y ya no se buscó más arriba. Sí hay datos que dicen que los que tienen niveles más altos son los que van bien. Quizás estamos infradosificando, quizás si diéramos más cantidad lograríamos mejores resultados. El concepto yo creo es brillante. Todos pensamos que tendría resultados muy positivos. Fijaros qué inducción de adalimumab en este estudio, que era
cada semana 160, 160, 160, 160 y luego 40 cada 2 semanas. O sea, una inducción durante 4 semanas, mucha más dosis que la que estamos acostumbrados de la dosis alta del 160-80 y ya seguimos. Pues bien, estos son los resultados. Es un 11-13, no es estadísticamente significativo. Este era el primary criterio de eficacia, que era la remisión, y fracasó. Fijaros, estos son datos a semana 8. Bueno, son 2 meses de tratamiento, estamos en números muy bajos, por debajo del 15%, después de 2 meses de tratamiento con inducción realmente intensa. Al final del año, ojo, escogiendo los que habían respondido, no todos, escogiendo los que habían respondido, si esos los sigues hasta final del año, 1/3 de los que habían respondido se mantienen con estas cifras, que además son parecidas entre la posología normal a la izquierda, 40, la normal sería la del medio, 40 cada 2 semanas es lo estándar. A la izquierda, si hago 40 cada semana, hay una tendencia que no alcanza la significación, y luego el brazo exploratorio de guiarnos por niveles plasmáticos. Por tanto, el concepto era bueno, la intención de saltar el muro, es decir, vamos a dar mucha más cantidad. La idea era buena, pero el estudio ha sido negativo. Fijaros que lo que sí que consiguió dar muchos más fármacos en niveles mucho más altos, pero no se reflejó en una mejor eficacia. Por tanto, hemos de buscar otras opciones y os agradezco la atención y le paso, planteado el problema, a alguien mucho más brillante que yo, como es la doctora Ricard, que aprovecho para presentaros. Es una de las personas claves en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del Clínic, junto con Julia Panés, y muy buena amiga y compañera, muchos años en el Clínic. Dicho esto y la problemática que tenemos, dejo en manos de Elena decir cómo se puede solventar, cuándo anti-TNF, cuándo nuevo biológico y qué se debe hacer ahora a final del 2020. Elena, cuando quieras. Bueno, pues ya me gustaría a mí tener la respuesta a todas estas preguntas, pero lo primero que pensé cuando vi la pregunta, si lo nuevo es siempre mejor, no lo dudé ni un momento, seguro que no. El sabor de este beso de la victoria seguro que fue completamente diferente al que se hubieran dado James Stewart y Donna Reed en Qué bello es vivir, si se lo hubieran tenido que dar en estos tiempos con estas mascarillas tan psicodélicas que llevamos todos. Y sin duda es una buena noticia tener cosas para elegir. Antes quizá era más fácil porque teníamos poquita cosa para elegir y ahora tenemos afortunadamente múltiples cosas para elegir, pero es cierto que de todos los fármacos disponibles que tenemos en la actualidad, realmente no hay ninguno que destaque o que sea muy superior en eficacia o en seguridad o en precio al resto, y por tanto elegir un fármaco para un paciente concreto es probablemente uno de los aspectos más difíciles con los que nos encontramos en nuestra práctica clínica diaria. Obviamente hay 2 aspectos que son fundamentales a la hora de elegir un fármaco, que es la eficacia y la seguridad, pero después existen muchos otros factores que también pueden influir en nuestra elección. Pues el coste, ¿no? Lo que comentaban antes a Xavier y Francesc, la cobertura sanitaria, la posología, la inmunogenicidad, la rapidez de acción, etcétera, etcétera. Si nos fijamos en la seguridad, obviamente no existen estudios que comparen la seguridad de los distintos fármacos y, por tanto, hablar de seguridad en este tipo de tratamientos se basa pues, en los datos que tenemos de los estudios clínicos controlados, en la práctica clínica real, en las cohortes prospectivas, ¿no?, que evalúan específicamente la seguridad de los distintos fármacos. Y esta es una tabla de un artículo que os recomiendo, que se ha publicado recientemente y que simplifica un poquito, ¿no?, la visión que podemos tener de la seguridad de las distintas alternativas terapéuticas. Entonces, está claro que la combinación de las tiopurinas con un anti-TNF es probablemente la combinación que más se asocia a infecciones y a infecciones oportunistas. Tofacitinib tiene menos riesgo, pero añade un riesgo muy bajo, pero existente, de trombosis y de fenómenos tromboembólicos. Si quitamos las tiopurinas y nos vamos solo a la monoterapia con anti-TNF,
tenemos sobre todo la crucecita en las infecciones oportunistas y en cambio vedolizumab y ustekinumab en este momento probablemente son los fármacos con un mejor perfil de seguridad. Con los datos obtenidos de esta visión global, ¿no? de todos estos estudios, los autores de este artículo proponen una pirámide de seguridad y que quede claro que esto es solamente seguridad, es decir, aquí no se habla de eficacia para nada, de manera que se consideran los menos seguros y, como ya he comentado, el tratamiento combinado de tiopurinas con un anti-TNF, lo cual no quiere decir que en un paciente con una enfermedad de Crohn grave perianal, el beneficio, ¿no? de la seguridad y de la eficacia va muy a favor de la eficacia a pesar de posiblemente un menor perfil de seguridad. Las tiopurinas, citofacitinib irían en segundo lugar y en la punta de la pirámide vedolizumab y ustekinumab probablemente son los fármacos más seguros que tenemos disponibles en este momento. En cuanto a la eficacia, obviamente los estudios head-to-head serían el gold estándar, ¿no? para el posicionamiento de los fármacos y probablemente nos ayudaría mucho, pero son muy escasos. Esta es una gráfica, ¿no? de la evolución de distintos estudios en enfermedad inflamatoria intestinal que se han llevado a cabo en estos últimos años y, como veis, el primer estudio publicado que comparaba dos fármacos biológicos que eran vedolizumab y adalimumab en el tratamiento de la colitis ulcerosa se publicó justamente hace solamente un año. Hay buenas noticias porque existen en marcha varios estudios head-to-head que comparan distintas moléculas biológicas en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y, por ejemplo, es previsible que para el año que viene, en el 2021, tengamos ya los resultados del CIDIO que compara ustekinumab y adalimumab en el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Por tanto, seguro que van a ir saliendo datos de estos estudios clínicos controlados que comparan distintas moléculas y que seguramente van a ser de mucha ayuda a la hora de tomar decisiones. Y por ser el primero, yo creo que se lo merece. Este es el estudio Varsity, el único estudio publicado hasta la fecha que compara dos fármacos biológicos en el mundo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y este es un estudio que comparó la eficacia de vedolizumab y adalimumab en pacientes con colitis ulcerosa y el estudio se diseñó para demostrar la superioridad de vedolizumab sobre adalimumab en el tratamiento de estos pacientes. Y efectivamente los objetivos primarios del estudio de remisión clínica fueron superiores en el grupo tratado con vedolizumab respecto al grupo tratado con adalimumab y esto fue cierto tanto para la remisión clínica como también para la mejoría endoscópica de estos pacientes. No obstante, y de forma algo incierta y difícil de explicar, cuando se evaluaba la remisión clínica libre de esteroides, esta diferencia se perdía y en este punto, en este endpoint, adalimumab, aunque no de forma significativa numéricamente, demostraba algo de superioridad sobre vedolizumab. Está claro que para poder elegir un fármaco nos encantaría tener factores predictivos de respuesta que nos permitieran determinar qué le tengo que dar a cada uno de mis pacientes. Esto evitaría tratamientos innecesarios y todos los efectos secundarios asociados, reduciría costes y de alguna forma nos ayudaría a hacer un uso racional de recursos, ¿no? Y eliminar un poco la práctica que estamos haciendo ahora de prueba, fracaso, prueba, fracaso, prueba, fracaso. Pero desafortunadamente no existen ningún factor predictivo claro y contundente de respuesta que realmente nos permita identificar a estos pacientes y a qué tratamiento deben de iniciar, ¿no? Este es un metaanálisis de Javier Pérez Gisbert, que identificó todos los estudios que evaluaron factores de respuesta a terapia biológica y lo evaluó para anti-TNF y podéis ver pues, que la mayoría de ellos o son controvertidos o son negativos o son posibles, pero no hay ninguno que se asocie contundentemente a una buena predicción de respuesta. Lo mismo ocurrió con vedolizumab y lo mismo ocurrió
con ustekinumab. Por tanto, en ausencia de estudios clínicos controlados y en ausencia de factores predictivos de respuesta, pues la única forma de filosofar, ¿no?, y de plantear un posicionamiento de fármacos es utilizar los metaanálisis. Y en este sentido, este es un metaanálisis publicado también muy recientemente que evaluaba el posicionamiento de los distintos fármacos en primera y segunda línea en pacientes con colitis ulcerosa. Entonces, en este estudio se vio que los pacientes con colitis ulcerosa que eran naïf para tratamiento biológico tenían una mayor probabilidad de beneficiarse de infliximab, como decía antes Miki, ¿no? Infliximab en colitis es altamente eficaz, y seguido de vedolizumab, esto en pacientes naïf a biológicos. En cambio, cuando se evaluaban los pacientes que ya venían de un fracaso previo anti-TNF, aquí ustekinumab y tofacitinib eran los que presentaban una mayor probabilidad de respuesta. Por tanto, si nos basamos solo en este metaanálisis, pensaríamos en inflixi-vedo como primera línea en colitis ulcerosa, y en los pacientes con fracaso anti-TNF nos decantaríamos más por tofacitinib o por ustekinumab. Si pasamos a la enfermedad de Crohn, aquí ocurre lo mismo, no hay ningún estudio comparativo, y este es un metaanálisis que también evalúa la respuesta a los diferentes fármacos y que se basa en 8 estudios clínicos controlados con cada una de las diferentes moléculas. Y en este metaanálisis los resultados sugieren que como primera línea infliximab y adalimumab serían los que obtendrían mejor resultado tanto para inducir como para mantener remisión, seguidos de vedolizumab y ustekinumab y certolizumab con un papel muy marginal. De manera que con este metaanálisis los autores crean esta especie de árbol, ¿no?, de decisión que me parece, la verdad, que es bastante coherente y con el que estoy bastante de acuerdo. Entonces ponen en medio la balanza de cuán grave es la enfermedad, y en la enfermedad de Crohn esto es especialmente importante. No es lo mismo tratar una ileitis leve que una enfermedad de Crohn ileocólica y perianal, esto lo tenemos todos claro. Entonces tenemos que evaluar la gravedad de la enfermedad y la seguridad de los fármacos. Entonces ellos especulan que si estamos delante de un paciente con una enfermedad grave, probablemente infliximab y adalimumab son los fármacos de elección. Infliximab mejor que adalimumab y el tratamiento combinado mejor que la monoterapia. Y en caso de que hubiera una contraindicación para anti-TNFs en estos pacientes graves, ustekinumab en monoterapia sería de segunda elección. Para aquellos pacientes que ya vienen de fracaso previo a un anti-TNF, ustekinumab asociado no a inmunomoduladores sería el fármaco de elección. Si nos decantamos más hacia la seguridad y estamos delante de un paciente pues, con antecedentes importantes, oncológicos, infecciones, etcétera, etcétera, y tiene una enfermedad de leve a moderada, probablemente la primera línea de tratamiento sería vedolizumab y después ustekinumab. Y si tenemos un paciente con estos antecedentes, pero tiene una gravedad de la enfermedad de Crohn que no es leve, probablemente ustekinumab sería el fármaco de primera elección. Todo esto es filosofar, todo esto es especular. Yo creo que, y un poco en línea de lo que comentaba Miki antes, ¿no?, tenemos unos resultados de remisión, respuesta, cicatrización mucosa que son bastante plató. Yo creo que hemos alcanzado el plató de eficacia con los fármacos que tenemos disponibles, y que probablemente ninguno de los que están en desarrollo van a disparar esta línea, ¿no?, de respuesta y de remisión. Con lo cual, a lo mejor en el futuro cabe pensar más en estudios estratégicos, no tanto de eficacia, sino de estrategia terapéutica. Y en este sentido hay varios estudios en marcha. El Explorer, que por ejemplo evalúa la inducción con vedolizumab, adalimumab y metotrexat en pacientes con enfermedad de Crohn, los inducen con estos 3 fármacos y después mantienen solo con vedo. O el Verdict,
que es un estudio estratégico también en colitis ulcerosa que evalúa diferentes endpoints, diferentes objetivos terapéuticos, de manera que tratan a los pacientes para alcanzar la remisión clínica o para alcanzar la remisión clínica y la cicatrización mucosa, o para alcanzar cicatrización mucosa, remisión clínica y además remisión histológica. Es decir, más estrategia que eficacia, y probablemente y seguro, y ya están en marcha también muchos estudios en este sentido, la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a hacer integración de datos de genoma, epigenoma, transcriptoma, etcétera, etcétera, que nos permita de alguna forma hacer una fotografía de subgrupos de pacientes que nos permitan determinar qué línea debemos bloquear, ¿no?, para hacer un mejor control de su enfermedad. Por tanto, esto es un puzzle. Lo nuevo y lo viejo es importante. Debemos de intentar ajustar, ¿no?, en todo lo que podamos a todas las piezas, y esto obviamente no es fácil, pero es divertido, ¿no? Y nos vamos a divertir mucho estos próximos años. Y muchas gracias por vuestra atención. Elena, muchísimas gracias. Como siempre, un placer, la charla clarísima, y eso que el tema no era nada fácil. Pues con esto, y para no abusar de la audiencia, que os hemos tenido un poquito más, pero creo que ha valido la pena porque han sido charlas todas muy interesantes. Fermín, yo creo que nos corresponde ya cerrar. No, vamos fatal de tiempo. Por lo tanto, vamos a despedir los tres, pero los tres al tiempo. Venga. Cuando yo diga ya, vamos a despedirnos y cada uno dice lo que le parezca. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Os esperamos el año que viene. Os esperamos. Venga, yo he aprendido muchísimo. Yo también he aprendido mucho. Venga, adiós. Hasta el año próximo. A cenar, y los que estáis pues más fuera, a lo que os toque, comer o lo que sea. Adiós, hasta luego. Adiós. Venga.